Capítulo 12 del libro de Primera de Reyes. Roboam se fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón, y se volvió Jeroboam de Egipto. Enviaron a llamarle y llegó Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo. Id, y dentro de 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: Si tú te haces hoy servidor de este pueblo y les sirves y les das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: Esto debes responder a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera nuestro yugo. Esto debes responder: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Mi padre os azotaba con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según lo había dicho el rey: volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, abandonando el consejo que los ancianos le aconsejaron, y hablándole según el consejo de los jóvenes diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os ha azotado con azotes, mas yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Yahvé para cumplimiento de la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no le oía, replicó el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, jefe de la leva, pero todo Israel le mató a pedradas. El rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y le hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, aparte solo la tribu de Judá. En llegando a Jerusalén reunió Roboam a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres guerreros escogidos, para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero fue dirigida la palabra de Dios a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles: Así habla Yahvé, no subáis a combatir con vuestros hermanos los israelitas. Que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé, y se volvieron para ir conforme a la palabra de Yahvé. Jeroboam fortificó Siquem, en la montaña de Efraín, y habitó en ella. Salió de ella y fortificó Penuel. Jeroboam se dijo en su corazón: En esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Colocó uno en Betel, y el pueblo fue con el otro hasta Dan.
Hizo casas en los altos y estableció sacerdotes del común del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo Jeroboam una fiesta en el mes octavo, el día 15 del mes, parecida a la fiesta de Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho y estableciendo en Betel sacerdotes para los altos que había instituido. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del octavo mes, el mes que se había discurrido por su cuenta para instituir una fiesta para los israelitas, y subió al altar para quemar incienso. Capítulo 13 del libro de Primera de Reyes. Por orden de Yahvé, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel cuando Jeroboam estaba en pie sobre el altar para quemar incienso. Y por orden de Yahvé apostrofó al altar diciendo: Altar, altar, así dice Yahvé. Ha nacido a la casa de David un hijo llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, a los que queman incienso sobre ti, y quemará huesos humanos sobre ti. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Yahvé habla. El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios decía contra el altar de Betel, extendió su mano desde encima del altar diciendo: Prendedle. Pero la mano que extendió contra él se secó y no pudo volverla así. El altar se rompió y se esparció la ceniza del altar según la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: Aplaca, por favor, el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. Aplacó el hombre de Dios el rostro de Yahvé, volvió la mano al rey y quedó como antes. Dijo el rey al hombre de Dios: Entra en casa conmigo para confortarte y te haré un regalo. Dijo el hombre de Dios al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraré contigo y no comeré ni beberé agua en este lugar. Porque así me lo ha ordenado la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuanto había hecho aquel día el hombre de Dios en Betel, contaron a su padre las palabras que dijo el rey. Su padre les dijo: ¿Por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se fue el hombre de Dios que vino de Judá. Dijo a sus hijos: Aparejadme el asno. Y aparejaron el asno y se montó sobre él. Fue en seguimiento del hombre de Dios y le encontró sentado bajo el terebinto y le dijo: ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: Yo soy. Le dijo. Ven conmigo a casa y comerás algo. Respondió: No puedo volver contigo ni puedo comer pan ni beber agua en este lugar. Porque la palabra de Dios me dijo: No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: También yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: Hazle volver contigo a tu casa para que coma y beba agua. Pero le mentía. Se volvió, pues, con él y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Y gritó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo: Así dice Yahvé, porque has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que te has vuelto y has comido pan y has bebido agua en el lugar del que dijo: No comerás pan y no beberás agua, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que le había hecho volver le aparejó su asno. Partió, y un león le encontró en el camino y le mató. Su cadáver yacía en el camino y el asno permanecía junto a él. También el león permanecía junto al cadáver. Pasaron algunos hombres que vieron el cadáver tirado en el camino y al león que permanecía junto al cadáver. Entraron y lo contaron en la ciudad en que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino, y dijo: Es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león que le ha destrozado y matado, según la palabra que le dijo Yahvé. Habló a sus hijos diciendo: Aparejadme el asno. Y se lo aparejaron. Partió,
y halló el cadáver tendido en el camino, y al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había destrozado al asno. Levantó el profeta el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Entró en la ciudad el anciano profeta, le lloró y le sepultó. Depositó el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron la lamentación sobre él. Ay, hermano mío. Después que le hubo sepultado, dijo a sus hijos: Cuando yo muera, me sepultaréis en el sepulcro en que ha sido sepultado el hombre de Dios, junto a sus huesos depositaréis mis huesos. Porque con toda certeza se cumplirá la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de esto no se volvió Jeroboam de su mal camino, continuó haciendo sacerdotes para los altos de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba le investía como sacerdote de los altos. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio de sobre la faz de la tierra. Capítulo 14 del libro de Primera de Reyes. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Dijo Jeroboam a su mujer: Levántate y disfrázate para que no se sepa que eres la mujer de Jeroboam, y vete a Silo, pues estará allí el profeta Ahías, el que me predijo que yo reinaría sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel, y entra donde él te revelará qué será del niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, se fue a Silo, y entró en la casa de Ahías. Ahías no podía ver por qué sus pupilas se habían quedado rígidas a causa de su vejez. Pero Yahvé había dicho a Ahías: Mira, la mujer de Jeroboam viene a pedirte un oráculo acerca de su hijo que está enfermo. Esto y esto le dirás. Cuando ella entre, se hará pasar por otra. En oyendo Ahías el ruido de sus pasos, cuando entraba por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué quieres pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Vete a decir a Jeroboam: así dice Yahvé, Dios de Israel, por cuanto te levanté de en medio del pueblo y te puse como caudillo de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Mientras que tú has hecho más mal que todos los que fueron antes que tú, y has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme, y me has arrojado detrás de tus espaldas. Por esto, voy a hacer venir el mal sobre la casa de Jeroboam y quitaré a Jeroboam todos los varones, esclavos o libres en Israel, barreré a fondo la casa de Jeroboam como se barre del todo la basura. Los de Jeroboam que moran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que moran en el campo, serán comidos por las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé. Cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel le llorará y le darán sepultura. Este tan solo de los de Jeroboam entrará en el sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se ha hallado algo bueno ante Yahvé, Dios de Israel. Yahvé se suscitará un rey sobre Israel que exterminará a la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como las aguas agitan una caña, y arrojará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río, porque hicieron sus hipos que irritaban a Yahvé. Y entregará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó, se fue y entró en Tirsa, y cuando ella entraba en el umbral de su casa, había muerto el niño. Le dieron sepultura y todo Israel hizo duelo según la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, están escritos en el libro de los anales de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años y se acostó con sus padres. Reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá.
Tenía 41 años Roboam cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Naamá, amonita. Judá hizo el mal a los ojos de Yahvé. Irritaron su celo más que lo hicieron sus padres por los pecados que cometían. También ellos se construyeron altos, estelas y cipos en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Hasta consagrados a la prostitución hubo en la tierra. Hicieron todas las abominaciones de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. El año quinto del rey Roboam, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó. Y, como llevó todos los escudos de oro que había hecho Salomón, el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, la guardia los llevaba y después los devolvía a la sala de la guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Roboam se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abiyam.